Dale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación del IAB, a Olga, a todos los organizadores del evento, por la oportunidad de estar en el día de hoy con todos vosotros. Espero que estéis disfrutando también del evento, que la verdad es súper interesante. Yo cuando entraba no había oído hablar de él previamente y la verdad me ha sorprendido gratamente ver un montón de gente en la entrada del evento. Entonces, bueno, pues muy positivo este tipo de iniciativas para ir fomentando un poco la adopción digital dentro de Colombia. En el día de hoy os quiero hablar acerca de la revolución digital y cómo debemos de hacer nosotros para adaptarnos a esta revolución digital que se nos viene. Entonces, revoluciones digitales ha habido muchas a lo largo de la historia. Ahí está. Se ha pasado dos. Revoluciones digitales ha habido muchas a lo largo de la historia. Os quiero hablar un poco de las más recientes. Iniciamos en los comienzos de 1900, con la revolución de la manufactura. ¿Quién impulsó esta revolución de la manufactura? Principalmente Henry Ford. Ellos lo que hicieron muy bien fue innovar en la cadena de montaje y eso a día de hoy les ha dado una ventaja competitiva que les supone que son una de las empresas líderes, más de 100 años después, de la industria automotriz. Continuamos en mediados de 1900 y vemos cómo Walmart innovó en la industria de la distribución. Ellos lo que hicieron muy bien fue colocar tiendas muy cerca de cada uno de sus clientes y eso transformó el mundo del retail. Todos los proveedores al final lo que hacían era buscar estar codificados dentro de Walmart. Nuevamente, una disrupción de hace muchos años les permite ser líderes de la industria a día de hoy. Podríamos continuar hablando de la revolución de la información, una revolución que impulsó principalmente Google. Google lo que supo hacer especialmente bien fue dar sentido a toda esa información que estaba desconectada y dispersa en un montón de servidores y ordenadores que inicialmente ni tan siquiera estaban conectados. Posteriormente empezaron a estar conectados a través de Internet. Pero Internet, no os engañéis, Internet tuvo un origen militar. Posteriormente fue la innovación que se fue dando sobre Internet lo que habilitó el uso masivo que conocemos a día de hoy. Y Google lo que supo interpretar muy bien era coger toda esa información que estaba dispersa en servidores totalmente inconexos y disponibilizarlo al usuario. ¿De qué forma? De tal manera que cuando un usuario buscaba algo, encontrase los resultados relevantes que estaban dispersos en diferentes regiones. A raíz de ese buscador, que fue el comienzo que tuvo Google, empezó a generar modelos de negocio alternativos como Google Ads. La gente usa mi buscador, voy a ofrecer la posibilidad a las empresas de que pagando por aparecer dentro de los resultados de búsqueda de sus clientes puedan encontrar clientes potenciales. Continuaron con Google Maps, continuaron con Android. No sé si sabíais, Android es propiedad de Google. Entonces, poco a poco supieron ir sofisticando ese modelo de negocio que inició con un simple buscador. Y actualmente nos encontramos en la era del cliente, una era patrocinada especialmente por Amazon. ¿Qué supo hacer muy bien Amazon? Recopilar toda la información de sus clientes mucho antes de saber incluso para qué la iba a necesitar. Esa información a día de hoy le permite conocer a un cliente de forma muy certera y personalizar el escaparate que le muestras al cliente cuando accede de forma recurrente. Cuando tú accedes a la web de Amazon es un interfaz totalmente diferente para cada usuario. Y no solo se queda ahí, Amazon ha sabido innovar. No sé si habéis visto la tienda esta que han montado en Seattle, que es totalmente sin cajeros. Ellos detectan los movimientos de la persona mientras va recorriendo el supermercado, los productos que coge, los productos que recoge, y cuando sale de la tienda automáticamente se genera el pago del producto. Entonces, imaginad la cantidad de información que puede recopilar en ese tipo de tiendas. Esto es solo el comienzo de lo que se nos viene. Un denominador común que vemos dentro de esta revolución digital es
la rapidez en la adopción del cambio. Aquí os dejo una estadística que os indica el tiempo que ha pasado cada una de estas tecnologías o de compañías de software en conseguir 100 millones de usuarios. Vemos, por ejemplo, cómo hace 100 años, bueno, más de 100 años, el teléfono tradicional, el que seguramente usaban vuestras abuelas, que era totalmente circular, ibas marcando, tardó prácticamente 80 años en conseguir 100 millones de usuarios. Pero fijaros, el teléfono móvil, que seguramente muchos de vosotros ya lo vivisteis, tardó únicamente 20 años. Y así sucesivamente ha ido disminuyendo hasta irnos a las innovaciones más recientes que han tardado menos de 5 años en conseguir 100 millones de usuarios. Y esto mismo, seguro que vosotros lo habéis experimentado en la época reciente. Pokémon Go. ¿Quién no ha visto, va un poco lento, quién no ha visto una persona como esta cazando Pokémon Go en medio de un río cuando iba conduciendo? Iba cazando Pokémon Go de forma irracional. O sea, yo me encontraba gente de alto nivel en reuniones más o menos importantes, se ponían ahí a cazar los Pokémon Go. Iban andando, iban conduciendo, se estrellaban con el carro, le robaban el teléfono. Daba igual, pero habían pescado su Pokémon Go. Entonces, esto que veis ahí es un poco parodia, pero en realidad es algo que ha pasado. ¿Cuánto tiempo tardó Pokémon Go desde que salió en conseguir 30 millones de usuarios? 3 semanas. 3 semanas nada más. Ahora, los usuarios, igual que cogen y adoptan muy rápido las nuevas tecnologías o los nuevos productos que van saliendo al mercado, tienen una fidelidad muy baja. Aquí lo podéis ver, cómo bajó la curva de usuarios únicos que tenía Pokémon Go. Y esto es lo que muchas veces no se cuenta. Pero, ¿quiénes son los que están detrás de este cambio? Siempre las personas, nunca las empresas. Los que impulsan el cambio son las personas. Aquí os dejo un ejemplo para que lo veáis. Esto es el antes. ¿Qué sucedía antes? ¿Cómo buscabas si estabas en el colegio algo de contenido para hacer un trabajo? Una enciclopedia. Aquí os pongo el ejemplo de la Enciclopedia Británica. Yo me acuerdo que mi madre, cuando iba un tío de estos a venderle una enciclopedia, le abría las puertas de la casa, le invitaba a un café, le decía, sí señor, cómo no, y le acababa comprando todas las enciclopedias habidas y por haber. Teníamos la de historia, la de naturaleza, la de salud, todas. Cuando ibas a buscar, ¿cómo buscabas el contenido en estas enciclopedias? Empezabas, ¿esto en qué tomo estará? Empezabas, pum, 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 listo. Abrías ese tomo, mirabas el índice, el glosario, y luego te dabas cuenta de que no estaba la información que estabas buscando. ¿Qué es lo que pasaba? Estaba en una actualización que mi madre también le había comprado. Entonces, ya no sabías realmente dónde estaba el contenido. Y seguramente, después de todo este proceso, acababas yendo a la biblioteca a buscar otro libro diferente que era el que realmente tenía el contenido. ¿Cuál fue el después? Wikipedia. Es decir, contenido generado por los usuarios y supervisado por bibliotecarios expertos. Tú como usuario, ¿qué prefieres? ¿Este o este? Yo os digo, Wikipedia de una, o sea, porque consigo el contenido que estoy buscando de forma rápida y además está totalmente actualizado. ¿Sabéis el cambio que supuso esto en la industria? Mirad, en amarillo podéis ver el número de copias impresas de la Enciclopedia Británica. Como veis, estaba plano, pero eran más de 120.000 copias anuales vendidas. ¿Qué es lo que pasó cuando llegó la innovación del momento? Que era la Encarta. Empezó a decrecer el número de copias impresas. Aquí lo podéis ver. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo fue evolucionando esto? Cuando llegó Wikipedia, de repente cayeron más aún las ventas impresas. Llegó un momento que incluso Wikipedia se llevó por delante a la Encarta y se llevó por delante a las copias impresas de la Enciclopedia Británica. ¿Creéis que alguna de estas empresas estaba buscando el cambio? ¿Creéis que la Enciclopedia Británica estaba impulsando el cambio? No, fueron las personas las que con su cambio de hábitos impulsaron el cambio en una industria consolidada. Y claro,
Estos son cifras de Colombia, pero muchas veces se hablan de las nuevas generaciones. Son generaciones que tienen unos hábitos totalmente diferentes. Si vemos esta estadística, nos dice que prácticamente el 42% de la población colombiana está entre 10 y 34 años. Y no sé si sabéis una estadística muy curiosa. De estos perfiles, 7 de cada 10 prefieren ir al dentista que ir a una sucursal bancaria. O sea, fijaros el grado de adversión que tienen a la forma tradicional de venta que están impulsando compañías tradicionales. Y estos van a ser los consumidores del futuro. Entonces, si no sabemos adaptarnos a lo que están pidiendo estas personas, seguramente negocios consolidados que tengamos se nos pueden ir cayendo a lo largo del tiempo. Y esto nos sirve para acuñar un término que conocemos como darwinismo digital. Seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de la teoría de la evolución, pero esta frase aplica por completo para la transformación digital. Y es que, vaya, se me han saltado las slides, no es especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y esto no se trata únicamente de sobrevivir, subsistir, porque al final, si no estamos siendo buenos en cómo nos adaptamos a los cambios, al final acabamos languideciendo como empresas y tarde o temprano acabaremos desapareciendo. Lo que tenemos que hacer es adelantarnos y tratar de ser los impulsores del cambio en cada uno de nuestros sectores. Aquí os dejo una estadística que os da una idea de la magnitud que tiene el término anterior. Si cogéis la lista del Fortune 500 en 1955 y la comparáis con la lista de hoy, veréis que solo hay un 12% de las empresas que estaban hace tantos años en la lista actual. Podéis ver eventos de automovilismo, los mundiales, los patrocinadores principales que había en este tipo de eventos hace años y los comparáis con los patrocinadores que hay a día de hoy y os daréis cuenta que muchas de las empresas que se anunciaban hace 60, 70 años, a día de hoy han desaparecido. Y han desaparecido por muchas causas, pero una de ellas puede ser el no saber adaptarse a los cambios. Y esto, que yo creo que a todo el mundo le suena más o menos razonable, ¿cómo debemos de hacer nosotros como empresas para tratar de adaptarnos a ese cambio? Muchas veces hablamos de revolución digital, todo el mundo lo asocia ¿a qué? A tecnología. Entonces todo el mundo dice, no, voy a comprar tal herramienta, voy a comprar tal licencia. ¿Creéis que ese es el camino? Yo os digo, antes de iniciar la compra de tecnología, tenéis que evaluar los siguientes pilares. Y estos pilares os recomiendo que los tengáis muy grabados a fuego. Estrategia. Vamos a ir entrando en cada uno de ellos, pero la estrategia es fundamental. Si no tenemos una visión clara de hacia dónde vamos, no sirve de nada con que estemos contratando tecnología. La tecnología, obviamente, es importante, pero tiene que tener un sentido. Tenemos que analizar toda la data que estamos generando dentro de nuestras compañías e incluso ver dónde podemos conseguir data que tengan otras compañías. Y la gestión del cambio, porque no nos tenemos que olvidar de que al final los que interactúan con cualquier tipo de transformación digital, bien sean clientes, bien sean empleados, al final acaban siendo personas. Entonces, aquí os voy a poner un vídeo, vamos a ver si se ve, porque están funcionando los vídeos un poquito lentos. Un ejemplo, imaginad que yo os digo, esto pasó realmente, pasó en Dubái. Imaginad que vosotros tenéis que correr una carrera. Y obviamente, ¿quién gana la carrera? El más rápido. ¿Qué haríais vosotros como empresa? ¿En qué os enfocáis? ¿En tener el mejor carro o no? El carro parece que suena algo significativo. ¿Cuál es el mejor carro si hablamos en el mundo del motor? Fórmula 1, ¿no? Entonces tú dices, bueno, no tengo ni idea de conducir, pero me cojo mi Fórmula 1. Y al lado tienes un piloto que ha estado entrenando toda su vida porque tenía la visión de que quería ser el mejor compitiendo en carros y le das un carro que seguramente no es tan bueno. ¿Quién creéis que gana la carrera? ¿Quién? El piloto.
Mirad, aquí os pongo el vídeo. Vamos a ver cómo funciona. Estamos en ello. ¿Va a funcionar o no? Bueno, esperad, si me perdonáis un segundo, que estamos ahí haciendo cambios del PC. El oficio. Os estoy dejando ganará finalmente. Muchos de vosotros decíais que el piloto profesional. Este otro conductor, que es el que sale en el vídeo, también ha conducido a lo largo de su vida. Cuidado que está. ¿Ya o no? Estamos en ello. ¿De cuál? Pues nada, no vais a poder ver el vídeo, pero bueno, os lo cuento. Finalmente, os animo a que lo veáis. Esto fue una carrera que organizaron en el Autódromo de Abu Dhabi, vamos, ahí en este autódromo, y corrieron con un Renault Fórmula 1 de más o menos, creo que era como 2008, versus un Ford GT. Y os animo a que lo veáis porque este protagonista tuvo un accidente brutal. O sea, prácticamente no supo andar con el coche de Fórmula 1 ni unos metros. Se le volteó y se estrelló contra el muro. El Ford GT, que obviamente iba por detrás, en realidad lo único que tuvo que hacer fue andar el camino. Os animo a que lo veáis en YouTube. Es bastante ejemplificador. ¿Me pasáis, porfa, el otro puntero? Venga, listo. Bueno. Entonces, los vídeos no los vamos a poder ver, pero ya os digo, os lo cuento. Entonces, a lo que vamos. Primer pilar, ¿cuál era? Estrategia. ¿Sí o no? ¿Recordáis? Lo primero que tenéis que tener en cuenta dentro de la estrategia es la visión. Y aquí os dejo la visión de Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Él lo que siempre cuenta es, muchas veces en las entrevistas me preguntan qué es lo que va a cambiar en los próximos 10 años. Y él lo que dice es, siempre le respondo lo mismo a los que me están entrevistando. Les digo, yo no soy un gurú, hombre, seguramente sí lo sea, pero él lo que dice es, lo que yo sé que no va a cambiar de ninguna manera es que los clientes van a querer productos baratos, que él se los entregue rápido y que tengan mucho donde elegir. Y parece algo muy obvio, pero gran parte de los esfuerzos que destina Amazon van encaminados a lo que ellos conocen que el cliente va a seguir queriendo dentro de 10 años. ¿Se entiende?
Eso es tener muy clara la visión, encaminar todos los esfuerzos de nuestra compañía hacia este objetivo. Lo siguiente que tenemos que hacer es entender el journey de cliente. ¿Habéis escuchado alguna vez acerca del camino de usuario? ¿No? ¿Os suena? Básicamente es entender cómo un cliente interactúa con mi marca desde que no la conoce y la empieza a conocer hasta que incluso se acaba retirando de mi compañía. Error típico que cometemos muchos de nosotros. Analizar únicamente el journey digital. Es decir, oye, yo analizo únicamente los puntos de contacto, web, email, etcétera. ¿Dónde está la clave aquí? Entender el journey completo de cliente. Aquí os voy a poner un caso que me pasó a mí. Me pasó en Colombia. Era cliente de un banco. Como podéis ver, no soy precisamente de Cali, soy español. Entonces, hace poquito, pues me había abierto mi cuenta bancaria aquí en Colombia. Y me llegó un mail interesante. Me ofrecían una tarjeta de crédito. Y yo decía, hombre, pues tiene buena pinta. Una tarjeta de crédito en el que además no me cobraban tasas por cambio de moneda. Con lo cual, parecía una tarjeta que encajaba muy bien dentro de lo que necesitaba yo, que además en Navidades iba a ir a España. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué es lo que pasó cuando le di clic al email? Este formulario. ¿Qué os parece? ¿Os anima a vosotros como clientes del banco a rellenarlo? A mí no, desde luego que no, me aburre bastante. Y lo peor de todo, solo hay una cosa peor que este formulario, que es el scroll. O sea, esto era solo la primera parte del formulario. Aún así, me armé de valor y lo rellené. ¿Creéis que yo como cliente del banco tendría que estar rellenando esta información nuevamente? Esta información ya la tenía mi banco, no la necesitaba, pero me lo están pidiendo. Con lo cual era una barrera, un punto de fricción totalmente innecesario. ¿Qué es lo siguiente que pasó? Pues claro, no me llegaba la tarjeta. Y yo decía, joder, ¿qué habrá pasado con esta solicitud? Hasta que un día decidí ir a la sucursal del banco. Yo soy de los 7 de cada 10 que prefiere ir al dentista que al banco. Pero aún así fui al banco, hablé con el gerente, le dije, oye, esta tarjeta, y después de revisar en los sistemas, me dice, no, es que no te la podemos dar porque por ser extranjero. Y me dice, sí, no, es que tenemos unas políticas internas en el banco. Y yo decía, pero entonces, ¿para qué me habéis mandado el email? O sea, era totalmente innecesario que me hubieses mandado el email si en realidad no me ibas a dar la tarjeta. Después de hablar bastante con el gerente del banco, finalmente me acabaron autorizando la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito me llegó a mi casa, hasta ahí todo bien, y compré mis vuelos para España. Todo perfecto. Y fui a España. ¿Qué hago en España? Comer bien, comer rico. ¿A quién invité? A mis amigos. Lo primero que hice, dije, hombre, pues voy a invitar a mis amigos, ya que hace bastante tiempo que no voy a España. Y fui a pagar con mi nueva tarjeta de crédito que me acababan de dar. ¿Qué creéis que fue lo que me pasó? Tarjeta denegada. Y yo decía, pero hombre, no puede ser. O sea, una tarjeta que me das a mí como extranjero, que además me dices que no me vas a cobrar tasas por cambio de moneda, en realidad ahora me dices que no está autorizada para utilizarla. ¿Qué es lo que pasó? Que en realidad había que llamar a un teléfono para autorizar que el uso fuera de Colombia. ¿Creéis que lo sabía? No. ¿Creéis que el banco me podía haber alertado? Sí, porque es que además había comprado un billete de avión a España con esta tarjeta. Ellos podían haberme avisado de que tenía que llamar para activar esa tarjeta. Entonces, a eso es a lo que me refiero con entender el journey completo del cliente. No basta con enviarle un mail. Hay que entender cómo va a ser todo el proceso desde que genero la primera comunicación hasta que el cliente hace el primer uso de la tarjeta o el pago de la primera cuota de la tarjeta. ¿Se entiende? Listo. Pilar número 1. Vamos al pilar número 2, que es tecnología. Tecnologías hay muchas. Podemos hablar de tecnologías de marketing automation, tecnologías de social listening. Aquí en el día de hoy os voy a presentar unas tecnologías disruptivas, tecnologías exponenciales, tecnologías que nos permiten hacer cosas diferentes. Dentro de estas tecnologías
Cambio de pulsador. ¿El qué? El mío. Pero ahora se ve como grande esto, ¿eh? Bueno, entonces, no pasa nada. Esto es clase de improvisación, no hay ningún problema. Entonces, tecnología. Os estaba hablando de tecnologías exponenciales. ¿Os suena, por ejemplo, el vehículo autónomo? ¿Sí o no? ¿A qué os suena? Vehículos que se conducen solos. No sé si habéis visto una estadística que salió hace no mucho que habla de cuál es la profesión más común en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Por ejemplo, conductor de camión. ¿Qué creéis que le puede pasar a esos conductores de camión cuando esta tecnología de vehículos que se conducen solos esté funcionando? Son profesiones que seguramente van a desaparecer. O os lo puedo decir de otra forma. Un ejemplo de marca que está ya trabajando con vehículos autónomos, seguramente todos reconocéis a Tesla. Imaginad la cantidad de información que va a tener Tesla de sus usuarios. Mucho hablamos de la información que tiene Google de nosotros o de la información que tiene Facebook. Pero ¿y qué va a pasar con la información que pueda tener una empresa como Tesla? Aquí os iba a poner un vídeo en el que os muestro un poco cómo ve un vehículo autónomo. Estamos en ello. ¿Cómo ve un vehículo autónomo el mundo? Básicamente, ¿habéis visto alguna vez esas cajitas que se ven azules y verdes en los cuales vas percibiendo los diferentes objetos? Pues así es como ve un vehículo autónomo el mundo. ¿Sabéis cuánta data genera? ¿Sabéis cuánta data genera un vehículo autónomo? 4.000 gigas. Yo juro que no estoy pasando slides. Están en ello. Bueno, entonces, 4.000 gigas de datos genera un solo vehículo autónomo en un día. En un día. Imaginad la cantidad de información que puede tener una empresa de vehículos autónomos. Entonces, lo que os digo es, un vehículo autónomo puede impactar y cambiar por completo nuestro modelo de negocio. Yo la verdad ya no sé ni lo que estoy presentando, pero puedo pasar para atrás. Estamos en ello. Este era el vídeo que os quería enseñar. No pasa nada, gajes del directo. En Generali Seguros pensamos que lo lógico es ver primero cómo conduces y calcular después el precio de tu seguro. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tiene que pagar lo mismo una persona que utiliza poco el coche que otra que lo usa todos los días? Ahora ya por lo menos responde a mi mando. Ya va poco a poco. Le doy, bueno, se va a ver un pelín cortado, pero bueno, esta era la data que os quería mostrar. 4.000 gigas generados por vehículos autónomos. Hablando de IoT, aquí os iba a mostrar un caso de uso, yo creo que como se corta os lo voy a pasar. Un caso en Generali de uso Seguros de pensamos Generali. que lo lógico es ver primero cómo conduces y calcular después el precio de tu seguro. ¿Por qué tiene que pagar lo mismo una persona que utiliza poco el coche que otra que lo usa todos los días? ¿Por qué debe pagar más un joven por el simple hecho de serlo? Por eso hemos creado con la ayuda de Movistar el nuevo seguro de auto Pago como conduzco. Un seguro revolucionario con el que en función de tu forma de conducir y de los kilómetros que haces, puedes bajar el precio de tu seguro hasta un 40%. ¿Cómo funciona? Se instala un dispositivo con tecnología Movistar en tu coche. Los datos se envían a Generali Seguros para recalcular tu puntuación de conducción. Estos datos serán siempre confidenciales. Tu seguro se calculará en función de los kilómetros que recorres, tu velocidad, si conduces por vías urbanas o carreteras, si lo haces de día o de noche, si aceleras o frenas bruscamente. Además, esta tecnología incluye otras ventajas. En caso de accidente, el dispositivo avisa al servicio de emergencias indicándole tu posición. Si han robado tu coche, lo localizamos. La transparencia es total y por eso podrás acceder siempre que quieras vía web o smartphone a tu puntuación. Además, tendrás acceso a otros servicios como histórico de tus trayectos o progreso de tu puntuación de conducción, que podrás compartir siempre que quieras con tus contactos y amigos. ¿Cuánto puedo ahorrar?
Mediante unas preguntas definiremos tu forma de conducir y te daremos un precio anual. El primer mes pagarás el 50% y el resto se irá ajustando mes a mes en función de cómo conduzcas. Sabrás desde el principio la prima máxima a la que podrías llegar y siempre tendrás el control en la evolución de tu mensualidad. Haz la prueba y entra en la nueva era de los seguros. Bueno, entonces, si os dais cuenta, esto está hecho con dispositivos de IoT. En realidad es un dispositivo que está monitorizando cómo se comporta el vehículo. Y en base a cómo se comporta el vehículo, yo te cobro. ¿Creéis que esto es disruptivo? Seguro. Y en realidad permite modelo de negocio para una empresa de seguros totalmente diferente. ¿Tú como usuario te interesa? Sí, porque si conduces bien, vas a pagar mucho menos. Este es el tipo de cosas que tenemos que buscar dentro de la transformación digital. Aquí os iba a hablar de robótica e IA, pero bueno, como vamos un poquito mal de tiempo, lo voy a pasar. Pero básicamente os ponía un ejemplo, lo podéis buscar en internet. Lemonade es una aplicación móvil con la que tú puedes contratar seguros de forma instantánea. Y no solo eso, ¿cuál es el punto de dolor tuyo como usuario cuando interactúas con una empresa de seguros? Normalmente cuando te roban o cuando te has accidentado en el coche. Esta empresa Lemonade os permite calcular y te devuelve, ellos prometen en 3 segundos, en la mayoría de los casos, el monto de lo que te han sustraído o el monto del accidente. ¿Cómo lo hacen? Simplemente le hablas a la aplicación móvil y ellos con inteligencia artificial detectan si es una denuncia falsa o no es falsa. Te piden fotos, te piden la denuncia a la policía, lo que sea, y en 3 segundos te hacen el abono de tu dinero. Entonces, ¿creéis que eso como usuario tiene un potencial importante? Seguro, seguro, porque es uno de los puntos de dolor principales que tienen las empresas de seguros. Aquí, aunque aparece medio cortado, impresoras 3D. ¿Habéis oído hablar de las impresoras 3D o no? Seguro que sí. ¿Qué impacto creéis que puede tener para una empresa que se dedique, por ejemplo, al sector de moda? Ellos se dedican a diseñar moda que fabrican y que distribuyen y ponen cerca de su cliente. ¿Cómo puede cambiar el mundo de las impresoras 3D? Ese paradigma, ese sector establecido, de una forma clave, porque el usuario se va a poder imprimir sus vestidos en casa. Entonces, el negocio de la industria de moda, dentro de unos años, seguramente ya no sea la producción y la distribución, sino que será todo lo que tenga que ver con la venta del diseño. Y luego el usuario con ese diseño se lo va a poder imprimir en casa directamente. Entonces, fijaros el cambio tan radical que puede suponer ese punto. Tercer pilar clave, la data. La data de la que mucho se habla. Os dejo una estadística. 44 zettabytes de datos habrá en el mundo en 2020. Eso es muchísima información. Pero más allá de eso, os dejo otra estadística más impactante todavía. Solo el 0,5 de la información que se podría capturar, en realidad la estamos capturando. ¿Por qué? Porque, ¿qué información creéis que estamos capturando aquí? ¿Creéis que estamos capturando la temperatura? ¿Creéis que estamos capturando vuestro rostro para detectar vuestras emociones en tiempo real? O sea, hay muchísima información que a pesar de que la podríamos estar capturando, en realidad no la estamos capturando. Y eso es un desafío que tenemos en los próximos años. Tipos de datos, por lo menos para que los conozcáis. Tenemos datos propios, First Party Data. Son datos en los que incluso tenemos la cédula, tenemos todos los datos de nuestros clientes. Es la información que típicamente tenemos nosotros como empresa. Second Party Data. Es la información que podemos intercambiar con otra empresa en un acuerdo unilateral. Entonces, imaginaos que yo soy una empresa de farma e intercambio datos con un distribuidor o con un retail que vende mis medicamentos. Al final podemos intercambiar información para tener más conocimiento de nuestro cliente. Es un acuerdo 1 a 1. Posteriormente tenemos Third Party Data, que aquí cambia un poco el modelo. Tenemos empresas que están distribuyendo, que tienen sus datos, se los comparten a un tercero, el tercero agrega esa información
y la vende a todo aquel que la quiera comprar. Entonces, imaginaros que aquí podríais tener un banco, podríais tener una telco y cada uno va vendiendo pedacitos del dato del cliente. Entonces, tú puedes llegar como empresa y comprar parte de esa data. Y luego tenemos un cuarto pilar que sería Open Data. Es la información abierta, información anonimizada que está disponible para cualquiera que la quiera utilizar. ¿Cuál creéis que es más importante? La información propia, porque creéis que la información propia la tiene alguna otra empresa. No, solo la tienes tú. La información de terceros, cualquiera la puede llegar a comprar. Entonces, la información más importante que siempre tenemos y la más valiosa tiene que ser la data de nuestra propia empresa. Y tiene que ser una data generada con sentido y con una estrategia. Volvemos a lo de antes. Estrategia, tecnología, datos y gestión del cambio. Os pongo el ejemplo de Netflix. ¿Para qué utiliza la data Netflix? Para generar contenido, para generar engagement del usuario. ¿Creéis que Netflix tiene información? Toda la que queráis y más. ¿Qué buscan los usuarios? ¿Dónde paran las películas? ¿Dónde pasan hacia adelante? ¿Dónde pasan hacia atrás? ¿Qué películas ven completas? ¿Qué películas vuelven a ver? Tienen toda la información que queráis. ¿Para qué la utilizan ellos? Para recomendar al usuario películas afines o series afines y también para generar contenido. Ellos entienden qué actores le gustan a la gente y los pueden combinar en una misma película. ¿De qué tipo de películas le gustan a ese tipo de personas ver en Netflix? Entonces dicen, de acción. Bueno, pues junto a estos dos actores, una película de acción. ¿Y cuál va a ser el director? Lo combino. Toda esa información combinada hace que genere una serie, como por ejemplo House of Cards. ¿Y qué creéis que esto ha supuesto algo para Netflix? Desde luego que sí. Fijaros, estos son los premios Emmys de este año. El año pasado estaba por detrás de cadenas tradicionales. Aquí está Netflix, aquí está HBO. Ha superado en premios Emmys una empresa que hace pocos años no generaba contenido a una empresa que lleva produciendo contenido un montón de años. ¿Por qué lo hacen? Porque son mucho más asertivos en sus inversiones y tienen una tasa de éxito dentro de las películas o series que generan que es mucho más alta que la de la competencia. Y para eso debemos de utilizar la data. Aquí estamos hablando mucho de la data. Os digo, oye, esto genera mucha información, pero desde el punto de vista del usuario, de nosotros como usuarios, ¿creéis que tiene algún desafío? Yo os digo que sí. Esta prueba la hice esta semana. Yo estuve en Cartagena. Entonces, ¿conocéis que, por ejemplo, Waze y Google son primos hermanos? Waze fue comprada por Google. ¿Para qué? Para integrar toda la información de tráfico dentro de su plataforma. Entonces, ¿cómo hace Waze para saber si hay mucho tráfico o no dentro de una determinada ciudad? Porque hay muchos usuarios que tienen esa aplicación instalada. Entonces, ¿vosotros como usuarios os preocupa que Google pueda saber, por ejemplo, dónde estáis? Esta prueba la hice el domingo, que estuve en Cartagena. Si vais a Google Maps, aquí hay una opción que no se ve, justo debajo de tus contribuciones, que os va a mostrar esta pantallita. Fijaros, recopila toda la data de por dónde estáis pasando sin que vosotros ni os estéis dando cuenta. Os animo a que hagáis esta prueba, o sea, esto es real, ¿eh? O sea, si os vais a vuestro Google Maps y le dais aquí, estáis logueados con la cuenta que tengáis vinculada a vuestro dispositivo y por arte de magia vais a ver por dónde estáis. Si sois infieles, no hagáis cosas raras, o sea, porque a ver si os habéis ido a alguna región que vuestra mujer, pareja no conozca y vayáis a hacer la prueba y os sale rana. Esto para que lo conozcáis, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de usuario, la privacidad es muy importante. Y fijaros hasta qué punto es objeto de regulación por parte de los gobiernos. El GDPR, no sé si lo conocéis, es la normativa de protección de datos que salió en mayo de 2018 en Europa. Protege a cualquier ciudadano de la UE. Es decir, ¿creéis que os afecta a vosotros como empresas? Sí, en la medida en la que tengáis clientes o datos de ciudadanos de la UE. Es decir, que a casi todos. ¿Qué dice esta ley?
aparte de fijar una serie de roles y obligaciones para las empresas, obliga a indicar para qué quieres los datos. Obliga a que incluso si un usuario te pide la información, se la tienes que dar. Te obliga a que si has tenido una brecha de seguridad, la tienes que informar en menos de 72 horas. Y esa ley, ¿por qué creéis que se ha hecho? Para proteger la privacidad de los usuarios. Aquí os dejo una prueba que hizo una chica. Entonces le escribió a Tinder y le dijo, salió la ley, me tienes que enviar toda la información que tú tengas sobre mí. Entonces, Tinder, no sé si alguna vez alguno de vosotros se la ha instalado, me imagino que no, pero conoce a algún amigo que la tiene. Me ha dicho, yo tampoco me la instalé, pero un amigo mío me dijo que necesitabas Facebook para loguearte. ¿Qué información creéis que tiene automáticamente Tinder? Toda la información de tus amigos. Sabe a quién le estás haciendo like y a quién no. Si es gente de color, si es gente que no es de color. Con todo eso te puede recomendar qué tipo de perfiles te pueden interesar. ¿Creéis que sabe la posición o no? Este amigo que usaba bastante Tinder me decía que ajustaba el radio. Entonces le salía a la gente que estaba cerca de él. ¿Creéis que Tinder conoce la localización? Sí. ¿Qué le pasó a esta persona cuando le llegó la información que Tinder tenía de ella? 800 páginas de información. Parece inofensivo. O sea, joder, hombre, inofensivo no sé si es, pero está recopilando una cantidad de información ingente de los usuarios. Y eso es algo que tenemos que tener muy presentes nosotros como usuarios final. Y para cerrar, gestión del cambio. Aquí, ¿qué os diría yo? Todo proceso de transformación afecta a personas. Y las personas, per se, son reacias al cambio. Si habéis visto, seguro, muchos vídeos de tecnologías de robótica, etcétera, os hablan de cuánto tiempo va a tardar un robot en sustituir una profesión humana. Sin embargo, hay una estadística que dice el 47% de los empleos en Estados Unidos se van a sustituir por robots. ¿Qué creéis que dicen los americanos cuando les preguntan si su empleo va a verse afectado por un robot? El mío, yo que he estudiado una carrera universitaria, he llegado todos los días a las 8 de la mañana a trabajar. El mío no. El del otro sí, el vecino este yo creo que sí que le puede llegar un robot y sustituirle, pero el mío de ninguna manera. Y es una aversión al riesgo que es natural, que es parte de la esencia humana. Y ya para finalizar, y un poco como ejemplo de lo que cuesta cambiar, tanto a nosotros como personas, como a las organizaciones, os dejo una información que no sé si habéis visto, esto salió como hace más o menos 10 años, y os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que el lanzamiento de cohetes a la Luna, a Marte, al espacio, estuvo influenciado por los romanos o no? Parece una locura, pero en realidad no es tan locura. Fijaros, los cohetes que utilizan para lanzar transbordadores al espacio tienen un ancho determinado. A los ingenieros les hubiese gustado que fuese un poquito más grande. Sin embargo, tenían un pequeño problema. Los cohetes los producen en Utah y en Cabo Cañaveral lanzan los cohetes. Esa vía del tren ya ha desaparecido, pero se utilizaba hasta hace muy poco. ¿Qué sucedía? Que los túneles tenían un ancho que venía delimitado por las vías del tren, que era de 1,4 metros. Entonces, 1,4 metros. Esa medida es exactamente la medida que se utilizaba en los trenes de UK. ¿Por qué? Porque lo hicieron ingenieros de UK. Los trenes de Estados Unidos, las primeras vías, las hizo gente de UK. ¿Por qué creéis que los ingenieros de UK hacían las vías de 1,4 metros? Porque eran los mismos que hacían los tranvías. Y los que hacían los tranvías eran los mismos que años atrás hacían los carros que servían para ir con los caballos. ¿Qué es lo que sucedía con eso? Que estas vías las tenían que hacer de 1,4 metros porque la mayoría de calzadas tenían las rodadas ya hechas y si las hacían más grandes o más pequeñas se les podían romper los ejes. ¿Y por qué tenían ese ancho las calzadas? Pues porque los romanos en su día utilizaban carros de 1,4 metros. ¿Por qué los romanos hacían los carros de 1,4 metros? Porque si lleváis a dos caballitos, uno a un lado del otro, es justo la distancia idónea
para que no vayan ni demasiado separados ni demasiado juntos. Entonces, fijaros lo curioso que puede ser cómo algo que hacían los romanos hace un montón de años influencia cosas tan modernas como lanzar cohetes a la Luna. ¿Y por qué se hacía así? Porque como era lo que se venía haciendo, ¿para qué voy a cambiar? Tengo las mismas herramientas, trabajo de una manera parecida. Y un poco ya para finalizar, lo que os diría es, tenemos que ver los problemas con un horizonte diferente. Tenemos que ser disruptivos, pero de verdad, tened en cuenta lo que os he mencionado. Estrategia, tecnología, datos y gestión del cambio. Son los 4 pilares que vosotros como empresa, como emprendedor o como quiera que trabajéis, tenéis que tener en cuenta dentro del proceso de transformación digital. Y la última frase de Peter Drucker es que la mejor forma de crear el futuro es tratar de crearlo. Entonces, o sea, de predecir el futuro es crearlo. Entonces, os animo a que vosotros seáis artífice de cambio dentro de vuestras organizaciones y espero que esta charla os haya servido para inspiraros en lo que vais a hacer a continuación en vuestras empresas. Muchas gracias a todos, disculpad por los inconvenientes. Bueno.